Hola, soy Zuzka, una estudiante de la República Checa, y yo con mis 3 compañeros he venido a Valencia a pasar 3 meses de intercambio en el proyecto Comenius. Y es el mejor. Esta es la... Y allí estamos. Y ahora conocemos a la imagen. Al principio tenía mucho miedo de estar tanto tiempo en un sitio donde casi no conocía a nadie, pero la familia me ha acogido muy bien, he hecho amigos nuevos y por eso ya no me quiero ir. Pues me llamo Leoš y espero que lo pase todo estupendamente porque vivo enfrente de la playa. Como podéis ver, esta playa es de verdad la más bonita en el mundo. ¡Kurva, te chingo! Hola, já soy Ota y vivo en Casa de Viktor. Jako můj právě víš, já jsem Ota, bydlím u Viktora, tyjo. Komu jsi to kdy řekla tu? Se podívat z těch papučích a bude to úplně geniální. Ahora tenemos castellano con el profesor Ángel. Estamos escuchando de fondo el piano de un músico romántico que se llamaba Frédéric Chopin. ¿Tú querrías leer el estribillo o decirlo? ¿Tú te lo sabes? ¿Quieres salir por favor aquí? La rima estaba correcta aquí con la porque es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. Muy bien, ahí está. ¿Alguien más? Chopin, que estamos escuchando. ¿Quién más? Beethoven, Brahms, Schumann. Bueno, muy bien. Es la rima 60 y... Perdón, aquí. Es la rima 66. ¿Vale? Vemos que la mayoría de las rimas que hemos leído... En silencio. Estamos leyendo este libro, ¿vale? Lo estamos ahí para que lo vean. Rimas y leyendas. De Becker. Entonces, una rima muy cortita, 4 versos, que dice... Por una mirada a un mundo, por una sonrisa a un cielo, por un beso, yo no sé qué te diga por un beso. O algo así, no, perfecto, ¿vale? Dime, mujer, cuando el amor se olvida, ¿sabes tú a dónde va? Ya está. Bueno, algunas las hemos leído en clase, ¿verdad? De estas, sí. Las tenemos en el libro de texto y hemos hecho lo mismo. Vamos entonces. Nuestra tutora Concha, que es muy maja, nos dejó grabar un video durante la clase de educación física. Pretendemos hacerlo bien. No. Los estudiantes mayores salen durante el recreo, que dura una media hora, fuera del instituto. Los menores se juntan en el patio. No se puede comer ni estar dentro, aparte de la biblioteca y los baños. Son violentos. Lo ha matado. Lo ha matado.
Ahora tenemos la clase de física. Ota está muy ocupado con el trabajo y se nota que este muchacho se divierte mucho. Esto no es serio. Te lo voy a Venga, Alberto, espérate un momento, está. Ah, vale, vale. La ecuación de la distancia. Este chico es nuestro amigo que suele sentarse en el suelo y cantar. Le llamamos Iron. Baby, otra vez. Este complejo es un símbolo de Valencia llamado la ciudad de las artes y las ciencias. Hoy hemos ido a verlo con nuestros profesores que vinieron de la República Checa y también con los profesores de Francia para visitarnos y avisarnos que no estamos solo de vacaciones. ¡Hey!
I'm not making a picture, I'm recording a video. Zuzka a veces va a ver el trial porque le gusta mucho el trial, pero me parece que no sea profesional. Las Mascletas es una fiesta que expresa la victoria de los cristianos a los moros. Como en todas las fiestas en España, hay mucho ruido. Lo que nos gustaba mucho era salir de fiestas y así conocimos a mucha gente maja. Bueno, ahora voy a usar esto y a instituto que está muy cerca. Hola. Por favor. Discusión alcohólica. Perdona. ¿Tú quieres hielo? No. Cerveza con hielo no. No. Vámonos, va. ¿Tú te vienes con nosotros? ¿A dónde vais? Al instituto a esperar a un amigo. ¿Te vienes? Sí, pues sí. Digamos de risas, no he fumado ninguna copa, sino de risas. Y me está tocando mucho los huevos. Bueno. ¡Hostia! No lo cuentes ahora que se va a grabar. ¿Cuántos años llevas estudiando en este instituto? 5. 5. ¿Y no conoces a Concha? Mi cara, para, gafa. Las he encontrado. Borra eso. No lo borres. Talk dirty to me.